Le invito a que busquemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, y vamos a leer los versos del 17 al verso 29, y también vamos a dar lectura al Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 12 al 26. Quise tomar nada más estos dos pasajes, aunque Lucas y Juan también hablan de este mismo acontecimiento. Es decir, los cuatro evangelios mencionan este suceso. Cuando tengan la porción, glorifican el nombre de Dios. Yo voy a leer el verso 17 y usted va a leer el 18 y nos unimos en el verso 29. Dice así la palabra: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos. Y os digo que desde ahora no beberéis de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Buscamos así Marcos 14, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, y leemos los versos del 12 al verso 26, también de manera alternada. Leo el 12, usted el 13, y nos unimos en el verso 25. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y donde entrare, decile al Señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar.
Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y le dio, diciendo: tomad, tomad, esto es mi cuerpo. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Padre que moras en los cielos, una vez más ruego porque te necesito. Yo sin ti, Señor, no puedo hacer nada. Necesito que tu Espíritu toque mis labios y seas tú quien ponga las palabras que mi hermana, que mi hermano necesita. Espíritu Santo, tú eres el que obras en los corazones. Te ruego que lo hagas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. El tema de esta noche lleva la cena de Pascua y la Santa Cena. La cena de Pascua y la Santa Cena. ¿Recuerda usted aquel día cuando Cristo vino a su corazón? ¿Se acuerda en dónde fue? ¿Se acuerda a qué horas fue? O al menos, ¿era de día o era de noche? Antes de eso, ¿cómo estaba su vida? ¿Cómo se encontraba su ser? En lo personal, yo estaba atribulado, confundido. En lo personal, yo me sentía devastado. Necesitaba urgentemente a Cristo en mi vida. ¿Y por qué digo esto? Porque esta fiesta, la fiesta de la Pascua, era una celebración anual para recordar la noche cuando el ángel de Jehová pasó sobre la tierra de Egipto y murió todo primogénito de hombre o como de bestia. Pero los primogénitos de los hebreos no murieron. Los hebreos siguieron las instrucciones de Dios al poner la sangre del cordero en los postes de las puertas de su casa, y así el ángel de Jehová pasó sobre las casas y no llegó la muerte a ninguno de los hijos primogénitos de los hebreos. Imagínese esa escena cuando a medianoche se empezó un llorido, gritos. Se escuchaba, se percibía tal vez la angustia. En una ciudad, cuando se para el tráfico de autobuses, como que hay un silencio y como que se escucha todo. A veces estamos aquí, bueno, dormimos aquí, y a veces yo escucho cuando van pasando los trailers, ¿y a qué distancia estamos de la Lázaro Cárdenas? Y que hay más bullicio. Imagínense estando allí en Egipto. Es cierto que estaban en Gosén, pero cuando un pueblo llora, grita, hay lugares que a veces
a distancia se oyen voces. Y aquí no era una voz perdida. ¿Cuántas familias, cuántas personas llorando a gritos? Y no quiero imaginar de que cuando pues Moisés estaba allí en todo esto, le llama el faraón, váyanse, váyanse. O sea que Moisés, con los que él andaban allí, escuchaban gritos en la casa, en las casas. Tal vez salían a las calles, no sé. Era algo que quedó marcado en sus vidas, como en las vidas de nosotros. Cuando Cristo nos libertó del pecado. Y es que esta fiesta de la Pascua era la principal de los judíos, porque ellos celebraban de que habían sido libres del yugo egipcio. Esta fiesta de los panes sin levadura, esta fiesta de la Pascua se celebraba juntamente al inicio con la fiesta de los panes sin levadura. Por eso acabamos de leer el verso número 1 de Mateo, el verso 17 del capítulo 26. Si usted va a la escritura, Mateo 26, verso 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta de los panes sin levaduras, esta fiesta demoraba 7 días. Pero en el primer día fue cuando se sacrificó el cordero, o se sacrificaban los corderos. Pero también lo dice la porción de Marcos. Por eso quise que también se leyera Marcos capítulo 12, el verso número 14, 12 nos dice también de la siguiente manera. Estoy en Lucas, es Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Y no solamente lo dice los evangelios, veamos qué nos dice Levíticos 23, los versos del 5 y 6. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes, en la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. La fiesta de los panes sin levaduras empezaba el primer día, donde no se tenía que trabajar. Solamente el trabajo que iban a hacer era relacionado a los panes sin levaduras, a la comida
que ellos iban a realizar, pero no había trabajo allá en el campo, inclusive en la casa. Ahí no tendrían que andar, permítame, barriendo, tendiendo camas, ya preparaban todo. Y así empezaba la fiesta. Y así terminaba la fiesta de los panes sin levadura. Al inicio, lo dice la palabra, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, lo habla con toda claridad Marcos. Dice, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua a sus discípulos. Bueno, el verso regresó otra vez. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua? Pero en Levíticos nos habla una gran enseñanza. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes es cuando se sacrificaba al cordero. En Éxodo capítulo 12, el verso número 18, dice, en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 mes de la tarde, porque 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así como extranjero, como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Durante 7 días no tenían que comer nada leudado. El pan era sin levadura. Esta fiesta de esta manera consistía. No podían comer cosa leudada. En esta fiesta la gente sacaba toda la levadura de sus casas, porque conmemoraban el día en que salieron de Egipto, que no les dio tiempo a que la masa se leudara. Y así comieron el pan sin estar leudado, porque no tuvieron tiempo para que la masa, repito, se creciera. Pascua viene del vocablo hebreo pesá, que significa pasar por alto o encima. Figuradamente es preservar, mostrar misericordia. La Pascua conmemora para los israelitas su propia libertad, liberación realizada por Dios por mano de Moisés. Salían de la esclavitud. Durante la dirección, mi esposa leía esa parte, que habían estado 430 años en esclavitud. E imagínense el contraste. Esa noche, los egipcios llorando a gritos, pero el pueblo de Israel con gozo, con alegría, salía de Egipto. Como cuando tú y yo, el Señor perdonó nuestros pecados. Yo no sé usted, pero en mí había un inmenso gozo. Lo he dicho en otras ocasiones, me tocó que Cristo viniera a mi corazón en una reunión de jóvenes en Betania.
Tal vez eran como 400, 500 jóvenes. Antes de que Cristo viniera a mi corazón, en mí había pesar, tristeza, confusión, desesperación, angustia. Lo digo tal cual. Aunque era joven, en mí había eso, porque yo miraba a los jóvenes contentos, alegres, pero yo por dentro estaba angustiado, turbado. Y yo decía que todos son salvos, que yo los veo felices, contentos. Esa era mi percepción, porque yo por dentro moría. Y yo suplicaba a Cristo que viniera en mi corazón. Y yo le decía, no te quiero imaginar, yo quiero sentirte. Yo quiero experimentar el gozo de la salvación. Luego entonces, cuando Cristo vino en ese día de reunión que estaba terminando, me invadió un gran gozo, paz, y fue saliendo tristeza, desesperación y angustia. Yo sentí como cuando alguien entra a donde hay aire acondicionado, que cuando uno entra siente ese impacto de calor a frío, o inversa, cuando uno sale donde hay frío y siente el impacto del calor. Yo así lo sentí, pero de arriba hacia abajo, pero no calor. Sentí paz, gozo, una bendición tan grande, y fue saliendo dudas, pesar, tristeza, y me invadió un gran gozo y alegría. Y después que me levanté de allí, miraba yo a los jóvenes alegres, y ¿sabe cuál fue mi percepción después de que Cristo vino a mi corazón? Aún si juntaran el gozo de todos estos 400, 500 jóvenes, se va a comparar con lo que yo siento aquí. ¿Y por qué digo esto como testimonio? ¿Y por qué más lo digo? Porque yo entonces imagino cuando el pueblo de Israel salía de Egipto felices, contentos, ya no más esclavitud, ya no más amargura, ya no más tristeza, ya no más muerte, porque cuántos hebreos caían muertos allí en el trabajo rudo. Cuántos latigazos recibían allí. Ahora había gran gozo, ahora había gran alegría. Pero a veces se nos olvida, decía un hermano, y escuché hace unos días a mi hermana Leti aquí, que no se nos olvide de dónde salimos. Es una expresión que yo escuché de algún hermano, y también la escuché de mi hermana, que no se nos olvide de dónde venimos, del mundo, del pecado, en qué condición, como que a veces se nos olvida. Pero el Señor, para que eso no se olvidara, entonces se determina hacer la fiesta de la Pascua. También se dice la fiesta de los panes sin levadura. Es por eso que cada año que conmemoraban lo que el Señor hizo con ellos al ser libres de Egipto. Nosotros, como cristianos, la Iglesia Cristiana Interdenominacional, lo hacemos cada 3 veces por año, para que no se nos olvide, porque cuando participamos de la mesa del Señor en memoria de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo hacemos. Que Él perdonó nuestros pecados, nos limpió con su sangre preciosa. Así que la Pascua era celebrada por los israelitas por su liberación que Dios realizó por mano de Moisés.
Qué maravilloso es todo esto. Recordaban la liberación de Egipto, el cordero que fue sacrificado, esa sangre que fue untada en los postes, en los dinteles de las puertas de las casas de los hebreos, de los israelitas, que con ello evitó la muerte de los primogénitos. Cuántas cosas venían a la mente de los israelitas cuando salían. Hijo, el hijo mayor, hola, vienes conmigo. Hija, vienes conmigo. Gracias, Señor. Doble bendición. Nos libertaste de la esclavitud y libraste a nuestro hijo primogénito de la muerte. Cuánto gozo había en aquellos israelitas. Para la Pascua, dice la palabra de Dios que desde el día 10 del mes de Abí o de Nisán se apartaba un cordero. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 12, el verso número 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El verso 5, ¿de qué manera tenía que ser este cordero? El animal será sin defecto, macho de 1 año. No tomaréis lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto de las 2 tardes es porque a partir de las 12 del día, cuando el sol está en su cenit, cuando empezaba a caer el sol, desde allí hasta las 3 de la tarde era una tarde, y de las 3 hasta las 6 a la puesta del sol era la otra tarde. Por eso es que aquí dice en el verso número 6, ¿no? ¿En dónde lo leí? En el verso número: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, a las 3 de la tarde. Y es que de las 12 del día, desde las hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas, oscuridad, cuando Cristo estaba siendo crucificado. Desde las horas sexta hasta la hora novena, el sol se ocultó. Entre las 2 tardes, las 3 de la tarde, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, estaba siendo crucificado. Por eso cuando Juan vio a Jesús, cuando Jesús iba a ser bautizado, con mucha razón dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que ha quitado tu pecado, que te ha liberado del pecado, que te ha salvado del pecado, te ha salvado de la condenación. ¿No hay gozo por esto? ¿No hay alegría por esto? Israel salió con gozo, con alegría, cantando, porque estaban siendo libres de el yugo egipcio
de la esclavitud de los egipcios. El cordero se sacrificaba el día 14 del mes de Abí, cuando también comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. En esta fiesta de los panes sin levadura, como ya lo leímos en Marcos 14:12, en esta fiesta se quitaba, repito, de sus hogares toda levadura. Por 7 días tenían que comer. Pero ahora, después, cuando ya eran las 6 de la tarde, el cordero pascual se comía por la noche. Lo dice Mateo 26:20. Mateo 26:20. Lo leímos hace un momento, pero lo vuelvo a leer. Dice 26:20. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, cuando digo mientras comían, es porque comían el cordero pascual. Recuerden que era la última Pascua que comía Jesús. El tema se llama la Pascua y la Santa Cena, porque era la última Pascua que comía Jesús, ese cordero asado con aquellas hierbas amargas. Por eso aquí dice el verso 20, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, el verso 21, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. En aquella noche, cuando Jesús estaba con sus discípulos comiendo el cordero pascual, dijo esto. También lo dice Marcos capítulo 14 del 17 al 18. Pero es preciso mencionar que a partir de la puesta del sol ya era el día 15 de Abí, porque los días se contaban de puesta a puesta de sol. Así que después de las 6 de la tarde ya era el día 15 de Abí por los hebreos y griegos. Y de mañana a mañana era por los caldeos, y actualmente el día se mide a partir de medianoche a medianoche. En esa noche del 15 de Abí o de Nisán, los judíos se reunían por familias para comer el cordero asado con panes sin levaduras y hierbas amargas. El padre de familia era quien presidía la celebración y el padre explicaba el significado de la cena. Me recuerda esto a los niños que no les gustan las verduras. A la mayoría de los niños no les gustan las verduras. Pues imagínense comerse una hierba amarga. Me imagino ya al niño que dice, no mamá, no papá, yo no quiero, ¿y por qué esto está amargo? Y ahí el padre entraba en la explicación. Hijo, comemos esto cada año porque recordamos que cuando nuestros antepasados, nuestros padres estaban en Egipto, tenían una vida de amargura. Eran esclavos, estaban amargados en su vida. Hermana, hermano, cuando llevamos muchas horas en el trabajo, cansados, hastiados, y tal vez le pagan bien, pero imagínese un esclavo, trabajar arduamente, sin sueldo, maltratos, golpes. Oye, esto no es vida, esto es amargura en la vida. Y entonces esto explicaban los padres a los hijos. Pero gracias a Xavier,
Gracias a Jehová. Le decía el Padre que nos sacó de la esclavitud. ¿Y por qué comemos, papá, el cordero asado? Y les explicaba porque en aquella noche se sacrificó un cordero por familia, y la sangre se ponía en las puertas para que no entrara el ángel de la muerte y muriera el primogénito de aquel hogar. Papá, ¿y por qué este pan así duro? Porque no está leudado. ¿Pero por qué? Porque cuando salimos de Egipto aquella noche no dio tiempo a leudarse. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa de que debe de haber corazones sinceros, puros, nada sin levadura, nada que nos haga sentirnos orgullosos, envanecidos. Qué maravilloso es saber todo esto. En la actualidad los judíos celebran la Pascua solamente con panes sin levaduras y con hierbas amargas, pero sin un sacrificio de cordero. Nosotros, gracias a Dios, el Cordero de Dios ya fue sacrificado por ti y por mí. Cristo Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Ahora nosotros gozamos de esa libertad del pecado, de esa esclavitud. Alguien puede decir, no, pues es que el pecado pues para mí no me amarga por un momento, pero aquel que se alcoholiza mientras está bebiendo, ingiriendo esa bebida, por un momento hay alegría, pero ¿cómo está el otro día? ¿Cómo se siente al otro día? Y más si la persona no es de recursos económicos fuertes. Alguien dice al otro día, crudo y sin dinero y con problemas con la familia, porque el hombre se gastó la semana, la quincena en ese momentito de paz. Porque es verdad, el mundo ofrece un poquito de paz y lo cobra muy caro. Y Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Cristo da una paz perpetua, Cristo da una paz para siempre, sin necesidad de licor, placeres, drogas. Que cómo terminan los que ingieren drogas. Ahorita esto de la droga del fentanilo, ¿cómo es? Fentanilo. Oiga, qué tristeza ver a esa juventud como locos, cómo terminan retorciéndose, como si estuvieran yo digo, bueno, endemoniados, pero con una lentitud que andan, no sé qué les pasa. Pero ellos quieren sentir un momento de paz, de placer, de que se olvidan de los problemas, pero la realidad es cómo se ven. Viven en un engaño. Eso es lo que ofrece el mundo. En cambio, en Cristo Jesús, que a pesar de que hay luchas, a pesar de que hay problemas, a pesar de que hay tantas cosas, hay paz y gozo en nuestras vidas. Y es por eso que nosotros hoy recordamos la muerte de ese Cordero que es Cristo Jesús, quien nos limpió con su sangre preciosa. Y vamos nosotros a celebrar esta fiesta, como lo dice la palabra de Dios en 1
a los Corintios en su capítulo 15, el verso número 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de sinceridad y de verdad. De esta manera invito a la Iglesia Príncipe de Paz a que recordemos el sacrificio de Cristo Jesús, a que participemos de la mesa del Señor, pero de esta manera, limpios pues de la vieja de la levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. El verso 7 lo dice de 1 Corintios 5 y el 8, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad. Amado hermano, amada hermana, ya no mentiras, ya no fingimientos. Hay que ser sinceros con el esposo, la esposa, los hijos, los padres, entre nosotros como hermanos. Permanezcamos de esa manera en sinceridad y en verdad, porque Cristo es la verdad. Acércate a los pies de nuestro Señor Jesús. Dobla tus rodillas, porque Él es digno de que doblemos nuestras rodillas. Él es el único digno, porque Él